La Biblia no habla del dinero como una recompensa, habla del dinero como una prueba, y ahí está el problema, porque muchas personas creen que prosperar es ganar más, cuando en realidad prosperar es saber gestionar lo que ya tienes. Por eso, dos personas pueden leer la misma Biblia, ganar lo mismo, y terminar en situaciones completamente distintas, no por falta de fe, sino por principios. El primer principio que la Biblia deja claro sobre el dinero es el orden, no la suerte, no el impulso. Cuando la Biblia habla de prosperidad, casi nunca empieza por cuánto ganas, sino por cómo administras lo que ya tienes. El ejemplo más claro es José. No porque tuviera una fe emocional, sino porque supo leer el tiempo y actuar con previsión. Mientras otros celebraban la abundancia, José organizaba, guardaba, planificaba. No porque fuera pesimista, sino porque entendía algo esencial. La abundancia sin orden se convierte en escasez. La Biblia no glorifica el desorden financiero. Glorifica la previsión. Por eso enseña que quien administra bien en tiempos favorables no vive con miedo cuando llegan los momentos difíciles. Aquí es donde muchos se equivocan. Creen que ahorrar es falta de fe, cuando en realidad es una forma de responsabilidad. El orden no limita la prosperidad, la sostiene. Y sin ese principio, cualquier ingreso, por grande que sea, termina desapareciendo. El segundo principio que la Biblia deja claro no tiene que ver con cuánto dinero tienes, sino con quién controla tus decisiones. La deuda no es solo un asunto financiero, es un asunto de libertad. La Biblia lo expresa sin rodeos. El que pide prestado se convierte en siervo del que presta. Y esa dependencia no siempre se nota al principio. Empieza de forma silenciosa. Aceptas compromisos que antes no aceptarías. Toleras trabajos que no elegirías. Postergas decisiones importantes. No porque quieras, sino porque no puedes permitirte perder estabilidad. Aquí es donde muchos confunden prudencia con fe. Creen que vivir endeudados es normal, cuando en realidad es una forma de renunciar al control. Evitar la deuda no significa rechazar oportunidades. Significa no entregar tu futuro a cambio de comodidad inmediata. La Biblia no condena el uso del dinero. Condena vivir atado a él. Porque cuando el dinero manda, la paz desaparece. Y sin libertad, cualquier prosperidad es solo apariencia. Hay un punto en el que el dinero deja de ser una herramienta y empieza a convertirse en una referencia. No ocurre de golpe, ocurre poco a poco. Al principio, el dinero solo te da tranquilidad, luego te da seguridad. Y sin darte cuenta, empieza a definir tus decisiones. La Biblia advierte claramente sobre este proceso. No porque el dinero sea malo, sino porque no fue creado para ocupar el centro. Cuando el dinero se convierte en prioridad, ya no lo usas para vivir, vives para mantenerlo. Empiezas a medir tu valor por lo que tienes, tu paz por tu saldo, tu futuro por tus ingresos. Y ahí aparece una contradicción silenciosa. Cuanto más dependes del dinero, más miedo tienes de perderlo. Jesús fue claro cuando dijo que no se puede servir a dos señores. No porque Dios compita con el dinero, sino porque el dinero exige lealtad absoluta cuando ocupa un lugar que no le corresponde. El problema no es tener recursos, el problema es cuando los recursos te tienen a ti. En ese punto, incluso las decisiones correctas empiezan a torcerse. No eliges lo que es mejor, eliges lo que parece más seguro. Y lo que parece seguro muchas veces termina siendo una jaula. La Biblia no propone pobreza ni escasez, propone orden interior. Cuando Dios ocupa el primer lugar, el dinero recupera su función real: servir, no gobernar. Sin ese orden, la prosperidad se convierte en ansiedad constante y la abundancia pierde sentido. La Biblia nunca presenta la prosperidad como un accidente, la presenta como una consecuencia, y una de las consecuencias más ignoradas hoy es el trabajo constante. Vivimos en una cultura que busca resultados rápidos, ingresos inmediatos y recompensas sin proceso. Pero la Biblia es clara. Los atajos no construyen estabilidad. Advierte que la pereza no solo afecta al bolsillo, sino que pone en riesgo la vida misma. No porque trabajar sea una carga, sino porque el esfuerzo sostenido crea estructura, carácter y previsibilidad. El trabajo, según la Biblia, no es solo una forma de ganar dinero. Es una forma de ordenar el tiempo y dar sentido a los recursos. Cuando se evita la responsabilidad, aparece la improvisación. Y la improvisación genera ansiedad, dependencia y decisiones impulsivas. La disciplina, en cambio, construye seguridad paso a paso. No promete riqueza inmediata, pero sí algo mucho más valioso: estabilidad.
La Biblia no glorifica el sacrificio vacío ni el agotamiento sin propósito. Glorifica el esfuerzo honesto, constante y bien dirigido, porque la prosperidad que llega sin trabajo suele irse con la misma facilidad, y la que se construye con disciplina permanece. Hay un principio que sostiene a todos los demás. Sin él, el orden se rompe, la disciplina se agota, y la prosperidad se vuelve inestable. Ese principio es la mayordomía. La Biblia enseña que el dinero no nos pertenece en sentido absoluto. Nos es confiado, y la forma en que administras lo que recibes revela mucho más que tu nivel de ingresos. Revela tu criterio, tu responsabilidad y tu madurez. Ser un buen mayordomo no es solo ahorrar o evitar deudas, es saber priorizar, decidir con intención y usar los recursos con propósito. Aquí es donde muchos fallan sin darse cuenta. No porque ganen poco, sino porque gestionan sin conciencia, gastan sin criterio, postergan decisiones importantes, y confían en que, de alguna manera, todo se resolverá. Pero la Biblia es clara. Quien no es fiel en lo pequeño no está preparado para lo mayor. La mayordomía exige atención, exige orden, exige responsabilidad diaria. No se trata de controlar cada euro por miedo, sino de dirigir cada recurso con sentido, porque cuando el dinero se gestiona sin intención, se pierde sin explicación. Y cuando se administra con criterio, incluso lo poco puede sostener mucho. Al final todo se reduce a una sola pregunta. ¿Qué ocupa el primer lugar en tu vida? Porque la Biblia no enseña principios financieros aislados, enseña orden de prioridades. Buscar primero a Dios no elimina la responsabilidad económica, la organiza. Cuando Dios ocupa el centro, el dinero deja de ser una fuente constante de presión y pasa a ser una herramienta al servicio de algo mayor. Muchas personas invierten su energía persiguiendo seguridad financiera, pero descuidan el orden interior que la sostiene. El resultado es una contradicción. Tienen recursos, pero viven con inquietud. La Biblia propone otro camino. No promete ausencia de esfuerzo ni resultados inmediatos. Promete coherencia. Cuando las decisiones, el trabajo y el uso del dinero se alinean con principios claros, la estabilidad deja de depender de circunstancias externas. Dios no se opone a la prosperidad. Se opone al desorden que la destruye. Por eso, cuando el orden es correcto, el resultado también lo es. No como una recompensa mágica, sino como la consecuencia natural de vivir con propósito y responsabilidad. La Biblia no presenta el dinero como un fin, sino como una responsabilidad. No promete prosperidad sin orden ni estabilidad sin coherencia. Enseña que cuando los principios son claros, las decisiones se vuelven más firmes y la vida deja de girar en torno a la incertidumbre. No se trata de tener más, sino de gestionar mejor. Si esta reflexión te ayuda a ver el dinero desde una perspectiva más bíblica y consciente, puedes suscribirte. Aquí seguimos explorando cómo la Biblia aporta criterio, equilibrio y sentido a la forma en que vivimos y administramos nuestros recursos.